Éxodo 20, versículo del 4 al 5, ha sido el texto bíblico que más católicos ha sacado de la iglesia y los ha llevado a otras denominaciones y aún a sectas. Este texto ha sido utilizado para decir que nosotros los católicos somos idólatras, que nos postramos y le rendimos culto a imágenes y que eso está prohibido por Dios. Pero a ver, veamos qué dice el texto. Bien, este texto se enmarca en los 10 mandamientos, en el Decálogo, cuando Dios le manda a Moisés las leyes que iba a vivir el pueblo de Israel. ¿Y qué dice en esa parte, en esa porción? Le dice Dios: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ni le rendirás culto. Cuando vemos este texto decimos, está muy claro lo que está diciendo Dios. Pero, ¿qué quiso en realidad decirle Dios al pueblo de Israel en ese momento? Solamente nos basta pasar 5 capítulos después de Éxodo 20 y nos encontramos con Éxodo 25, 18, en donde Dios mismo, que había prohibido imágenes, manda a realizar 2 querubines. ¿Qué son los querubines? Son ángeles. ¿Dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿Y qué había dicho Dios? Que no te hagas imágenes ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de las aguas. Entonces, ¿pero cómo puede ser que Dios está diciendo 2 cosas diferentes? ¿Qué sucedió aquí en este contexto? Bueno, nos damos cuenta que Dios manda a Moisés y le dice que haga una caja de acebuche, que la recubra de oro y que realice 2 imágenes de ángeles, de querubines. Esos querubines iban a estar sobre el arca de la alianza, ¿sí? Y adentro del arca de la alianza se colocaría después los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y maná. Entonces, ¿cómo este Dios que había prohibido antes realizar imágenes ahora está pidiendo que hagamos esto? O Dios quiso decir otra cosa. Tiempo después sucede algo similar. Los israelitas iban caminando por el desierto, empiezan a murmurar de Moisés, se enojan con Moisés porque dice: nos trajo a este desierto, nos estamos muriendo de calor, tenemos hambre y nos trajo a morir a este lugar. En ese momento empezaron a aparecer unas serpientes que empezaron a picar a los israelitas, a herirlos, y algunos morían. Entonces, asustados, se acercan a Moisés y le dicen: Moisés, hemos pecado contra ti, que haz algo, las serpientes nos van a matar. Entonces el Señor le dice a Moisés: realiza una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Todo aquel que mire esa serpiente de bronce se sanará. ¿Cómo? ¿Las serpientes no viven en la tierra? Dios había prohibido realizar imágenes y ahora nos está pidiendo que hagamos una escultura de una serpiente y la pongamos en un palo. Y todo el que la mire a la serpiente se va a sanar. Imagínense que pasaba caminando por ahí algún hermano de alguna otra iglesia y vea esta cantidad de gente postrada mirando una serpiente. ¿Qué se imaginarían? Que están rindiendo un culto satánico, porque la serpiente para esto representa al demonio. Sin embargo, el mismo Señor, después lo encontramos en el Evangelio de Juan, que dice que así como fue levantada la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Se compara el mismo Jesús a la serpiente de bronce y no dice nada contra la idolatría. Vamos a un tema más, algo más que sucedió. Nos damos cuenta que en Reyes capítulo 6, Primera de Reyes capítulo 6, cuando Dios le pide a Salomón que realice el templo, ¿cómo lo pidió que lo haga? ¿Con imágenes o sin imágenes? Bueno, te sorprenderás de ver que Dios manda a construir un templo, lo llena de oro, lo llena de maderas caras, ¿sí? Y pide que en las paredes se dibujen leones, toros, palmeras. Después hace 12 toros para poner el mar de bronce sobre ellos que estaban en el lado de afuera.
y construye las imágenes más grandes que vos te podés imaginar, que no la podemos encontrar en ningún templo católico. Hace construir 2 querubines que tienen 4,5 metros de alto y tenían sus alas desplegadas. Yo me pregunto, en realidad, ¿qué era lo que Dios quería decir cuando estaba prohibiendo esas imágenes? Nos damos cuenta, hermanos, hay 2 opciones: o eran dos dioses diferentes los que estaban hablando, o de lo que estaba hablando el Señor en Éxodo 20, estaba hablando de otra cosa. En realidad decía: no te hagas dioses, no te postres, no le das culto, porque yo soy un Dios celoso. No estaba hablando de imágenes a la manera que nosotros la trabajamos, sino estaba hablando de imágenes idolátricas, estaba hablando de ídolos, no de imágenes cristianas que después comenzamos a utilizar, pero cientos de años después. Cuando el pueblo de Israel comprendió que las imágenes no eran un ídolo ni eran Dios, sino una representación, no hubo problemas. Jesús, cuando iba al templo, en el templo en donde iba Jesús, habían imágenes de querubines. Nunca Jesús, en todo su ministerio, hizo una crítica a la idolatría de imágenes. Jamás. Es más, cuando le acercaron la moneda para preguntarle si había que pagar impuestos al César o no, él preguntó: ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Y no hizo una crítica de la imagen del César, aunque los emperadores se creían divinos. Ahí el Señor podía haber hablado en contra de la idolatría. Y para terminar, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor está hablando de idolatría en la Biblia, estaba hablando de ídolos que se consideraban como dioses. Porque claro, imagínense, el pueblo de Israel había estado en Babilonia, había estado en Egipto, en donde tenían dioses que eran animales, serpientes, gatos, el dios Set, el dios Horus, y el Señor les quería enseñar que hay un solo Dios y que no se necesita ninguna escultura para contener a Dios adentro. Nosotros sabemos que nuestras imágenes son un símbolo que nos sirven para acercarnos a Dios. Así que bueno, que Dios te bendiga y seguí escudriñando para conocer la palabra de Dios y compartir estas enseñanzas a todos los hermanos que pidan que des razón de la esperanza a la que hemos sido llamados. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo.